gozo de mi vida eres tú. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. El gozo de mi vida eres tú, Señor. El gozo de mi vida eres tú, Señor. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. 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 Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Yo canto aleluya, porque eres mi rey. Porque eres mi rey. Aleluya. Pues sí, como ya la hermana Ángela anunció, tenemos un programa muy bonito en este mes, ¿verdad? En este mes de septiembre hicimos un programa de servicio y van a estar participando algunos hermanos también en enseñanzas. Como ahora la hermana Ángela pues trajo la exhortación para la ofrenda. Y así a otros hermanos van a tomar parte en algunos días de servicio, porque así Dios lo puso en mi corazón, ya que yo no puedo hacerlo todo. Y también aquí hay hermanos y hermanas que tienen talentos, dones, y queremos que los ministren, ya sea los que tocan un instrumento, los que tienen el don de cantar, también pueden verse con el hermano Héctor para que así puedan practicar con él, ya que necesitamos cantores, cantoras y músicos también. Entonces tenemos un programa bien saturado de servicios y ya los oyeron por medio de hermana Ángela. Vamos a seguir dando anuncios cada servicio para que se recuerde. ¿Qué tal si vamos a la palabra de Dios? Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 7 y versículo 29. Vamos a estar leyendo hasta el 35. Y de ahí nos vamos a ir a otro libro. Les damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Si hay visitas, les damos la bienvenida también. Si hay alguna visita nueva, les damos la bienvenida. Así es que siéntanse, bienvenidos. ¿Ya lo tienen ahí? Versículo 29 de capítulo 7, está en la pantalla. Dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Vamos a ir versículo por versículo. Ahí el apóstol Pablo dice que cuando él escribió esta carta a los Corintios, dice el tiempo es corto. Hace 2000 años que él escribió esta carta y él estaba diciendo en esta carta, el tiempo es corto. ¿Y cuántos saben que el tiempo es corto? Los días son cortos, los días se pasan volando, que si uno no se da cuenta no alcanza uno a hacer lo que uno tiene planeado hacer en el día. Y es bíblico porque el Señor dice que si los días no fueran acortados, aún ni los que están destinados a ser salvos serían salvos, porque el tiempo se pasa volando y los tiempos están peligrosos. Entonces el tiempo es corto, ¿verdad?
Dice ahí, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen. Esto no quiere decir que usted va a ignorar a su mujer. Hay que tomar las cosas bien como el Señor nos dice en su palabra, ¿verdad? No quiere decir que usted ignore a su esposa, que usted la haga a un lado y que la menosprecie, no. Lo que está diciendo es que no ponga a su esposa en primer lugar en todas lo que tiene que ver con Dios, porque a Dios es el que tiene que tener el primer lugar en nuestro corazón. Y hay personas que a lo mejor tienen a su esposa en una estima muy alta de que, ¿verdad? Lo que ella diga, eso es, y si ella quiere ir a la iglesia, y si no, pues no. Lo que está diciendo es que el que tiene esposa es como si no la tuviese, que no nos afanemos, no nos preocupemos tanto por las cosas, digamos, del matrimonio, sino primeramente las cosas de Dios. Cuando en un matrimonio los dos son cristianos, es bien fácil llevar una vida de matrimonio porque los dos tienen el mismo sentir. Pero cuando uno no es cristiano de los dos, eso es más difícil porque la carga se hace más pesada. Yo sé que aquí hay hermanas que sus maridos no les sirven al Señor y Dios pues es su ayudador, pero es una carga difícil porque usted tiene que cargar con su carga, con su carne y con la carne de su marido. Porque muchas de las veces hay veces que a lo mejor los maridos se oponen a que las esposas que están viniendo a la iglesia lleguen a la iglesia. Puede ser que también haya maridos que también vienen a la iglesia y sus esposas también no les agrada, no les gusta que las dejen allá y vengan a la iglesia. Pero los que son marido y mujer que están en la iglesia, es bien fácil llevar las cosas de Dios y pueden tener una familia saludable, unos hijos saludables, porque tanto uno como el otro les estamos ayudando a nuestros hijos a darles ejemplo y para que busquen de Dios y vayan creciendo sanamente en el Evangelio. Así es que esposos, ayúdense el uno al otro. Ayúdense el uno al otro porque eso es más fácil llevar la carga los dos que uno solo. Y oremos por aquellas hermanas o aquellos hermanos que no tienen su esposa y su esposo, para que el Señor pues las ayude o los ayude a dirigir esa familia, ¿verdad? En el temor de Dios. Sigue diciendo el otro versículo. Dice, y los que lloran como si no llorasen, ¿verdad? Y los que se alegran como si no se alegrasen. Y los que compran como si no poseyesen. Los que compran como si no poseyesen. En otras palabras, lo que nosotros disfrutamos en este mundo, las cosas que tenemos, no tenemos que tener en alta estima las cosas que tenemos. Por eso dice ahí, aún dice que, aún si tú lloras, pues es como si no llorases. No te metas mucho en tu sentimiento de llorar y sentirte que estás solo, y sentirte que nadie te ama, qué sé yo. Todo depende por qué lloran, ¿verdad? Todo depende. Pero ahí dice que los que lloran como si no llorasen, ¿verdad? Si tú tienes a tu esposa o tu esposo y está llorando, tienes que preguntarle por qué estás llorando, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Y si tú ves a un hermano que está llorando, hermano, le pasa algo, hermano, lo podemos ayudar en algo porque puede ser que lo podemos ayudar, ¿verdad? Pero dice ahí que no nos preocupemos tanto por que el que llora como si no llorase. En otras palabras, ahorita lloras, al rato estás contento como quiera, ¿verdad? Porque a veces el lloro es una liberación que a veces nosotros necesitamos y a veces son momentos de llorar, pues hay tiempo para todo, ¿verdad? Pero como dice ahí, el que llora como si no llorase. Dice, y los que se alegran como si no se alegrasen. Porque hay gente que está buscando pura diversión. Y puede ser que haya cristianos que también anden buscando diversiones para estar alegres. Y andan buscando aquí y allá, buscando diversiones. Pero la alegría se pasa rápidamente. Ahorita estás alegre, al día de mañana ya se pasó la alegría, ya estás otra vez como antes, qué sé yo. Entonces, no tenemos que afanarnos tanto por buscar esas cosas que son pasajeras, ¿verdad? El que se alegra como si no se alegrase, y los que compran como si no poseyesen. Que los que compran una casa, los que compran un carro, los que compran algo, pues ahí lo tienes, ¿verdad? Porque lo necesitas, pero no es para decir, oh, yo tengo esto, yo tengo esto, yo soy más que aquel, soy más que allá, sentirte más grande. No, si tienes algo, dale gracias a Dios por lo que tienes. Si tienes una casa, si tienes un buen carro, gracias Señor por este carro, pero no para andarlo presumiendo tampoco,
¿verdad? Porque entonces te estás haciendo como que tú eres más grande que todos los demás y eso no le agrada a Dios. Todos somos iguales, todos valemos lo mismo para Dios, valemos la sangre que Él pagó, todos igualmente. Entonces, lo que tienes, pues dale gracias a Dios, pero no lo presumas por ahí tampoco, porque el presumir a Dios no le agrada tampoco, porque estás sobajando a los demás y tú te estás haciendo más grande. Entonces, eso es lo que hay que ver, que lo que tienes, dale gracias a Dios por lo que tienes y ya. Simplemente, dice el otro versículo, el 31, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Los que disfrutan de este mundo, los que, digamos, no sé, a lo mejor les gusta mucho pasear, les gusta mucho andar por allí, para allá y para acá, porque tienen el tiempo, tienen el dinero para viajar, para ir a pasear a los lugares de recreación, qué sé yo. Pues dice que los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen. Lo más importante es temer a Dios, buscar de Dios, congregarse, servir a Dios, donde quiera que uno esté, pero no poner en primer lugar esas cosas que está mencionando ahí el apóstol Pablo, porque lo que está mencionando allí, lo está mencionando porque hay personas que a lo mejor están más aferradas a esas cosas que mencionamos, más que a las cosas de Dios, más que a un devocional de Dios, más que a estar en comunión con Dios. Puede ser que esas cosas para algunas personas las toman más en serio que las cosas de Dios, y eso es lo que Dios quiere enseñarnos por medio del apóstol Pablo, que esas cosas que escribió él allí, que no nos afanemos mucho por esas cosas, aun si tienes tu esposa, como dice ahí, como si no la tuvieses, ¿verdad? Sigue diciendo otro versículo 32. Quisiera pues que estuvierais sin congoja. Quisiera pues que estuvierais sin tristeza, sin congoja, quiere decir sin tristeza. Es otra palabra que se puede mencionar. Quisiera pues que no tuvieras tristeza, por decirlo así, que estuvieras sin congoja, dice. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. O sea que el soltero no se preocupa por una esposa porque no la tiene. Entonces se preocupa por las cosas de Dios, ¿verdad? Aquí hay algunos solteros que, como no tienen esposa, pues solamente piensan en el Señor. Eso es lo que yo pienso, ¿verdad? Que deben de pensar en el Señor, ¿verdad? Porque si no tienen esposa, pues es puras ilusiones, ¿verdad? En otras palabras, no puedes imaginarte que estás ahí con una esposa acostado cuando no está allí. Mejor siente que el Señor está a tu lado, ¿verdad? Porque es el Señor que está contigo. Entonces, el soltero, ¿verdad? Tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar al Señor. En otras palabras, él todo lo que hace, lo hace para agradar a Dios. No se contamina con el mundo, no anda por ahí con malas amistades, no anda por ahí metiéndose en lugares donde no debe de meterse, que se meten los mundanos y se contaminan. O sea que el soltero tiene cuidado de las cosas del mundo para no contaminarse y así se le fiera al Señor en su diario vivir, ¿verdad? Es lo que está diciendo ahí. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, porque el Señor es el todo de su vida. A Él solamente puede agradar. Entonces, dice el otro versículo 33, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Entonces, allí nosotros los que estamos casados, ¿verdad? Tenemos que pensar en nuestra esposa. Tenemos que pensar en el Señor, pero también en nuestra esposa, de cómo agradar a nuestra esposa. No podemos nosotros sentirnos solteros cuando no estamos solteros porque tenemos una esposa que atender. Entonces, es diferente un soltero a un casado, porque ya tú tienes que compartir tu vida con tu esposa. Tienes que atenderla, ¿verdad? Tienes que ver por ella. El otro versículo parece que se contradice, donde dice que como si no la tuviese, pero sí la tienes. O sea que como quiera hay que atenderla, pero no hay que estar, ahora sí, como quien dice ahí, empalagándote con ella, porque pues también eso no le agrada a Dios. Cada cosa tiene su lugar. La esposa tiene su lugar y Dios tiene su lugar, ¿verdad? Entonces cada cosa en su lugar, así es como debe de vivir uno la vida del cristiano. La esposa en su lugar, hay que darle su lugar, hay que atenderla para, como dice allí, hay que tener cuidado de las cosas del mundo para tratar bien a su esposa, ¿verdad? Como dice allí. Vuelvo a leer. El casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. O sea que yo tengo que agradar a mi esposa pese a lo que el mundo ofrece. Entonces, esa es mi vida
de casado, agradar a mi esposa, porque si yo no agrado a mi esposa, me meto en un problema, porque entonces si yo iba a tener una esposa amargada, atribulada, y hay muchas esposas de pastores que se amargan y se atribulan, y después les son de estorbo al pastor también. Entonces los esposos tenemos que tener cuidado de que nuestra esposa siempre esté contenta con nosotros. Si se atribula, si se enoja, hay que buscar la forma de contentarla, porque no es bueno que nuestra esposa esté atribulada, enojada, amargada o qué sé yo, y yo no sirviendo a Dios. Entonces hay que buscar el modo en el cual podamos nosotros ayudar en sus problemas emocionales, sus sentimentales, qué sé yo. Entonces tenemos que tener cuidado, los esposos, ¿verdad?, las cosas del mundo, de cómo agradar a nuestra mujer, a nuestra esposa. Está hablando de una mujer de Dios, ¿verdad? Porque si es una mundana, pues no lo vas a hacer caso en todo lo que ella dice. Pero aquí está hablando de esposos cristianos. Dice versículo 34, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. Aquí habla en el lado feminismo, en el femenil. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. O sea que aquí se voltea la tortilla, ¿verdad? Acá el esposo dice que hay que tener cuidado de cómo agradar a la mujer, y aquí la mujer tiene cuidado de cómo agradar al marido. Entonces aquí la mujer también, a la doncella dice que tiene cuidado de las cosas del mundo, así como el soltero, para mantenerse santa, vivir en santidad y vivir para el Señor, porque no tiene estorbo, no tiene quien le estorbe, no tiene a quien atender más que a Dios, más que al Señor. Entonces la esposa tiene un marido que atender. No puede la esposa sentirse que está soltera cuando tiene un marido que va a llegar cansado a la casa y tiene que atenderlo y darle de comer, atenderlo. Entonces la mujer tiene su responsabilidad, la esposa, porque está casada, tiene un marido. Entonces tiene que tener cuidado para tener contento al marido también. Y así los dos hacen el trabajo, ¿verdad? A la esposa atiende al marido, el esposo atiende a la mujer, y así se complementa el matrimonio, de tal manera que si hay problemas entre el matrimonio, pues hay que solucionarlos, ¿verdad? Todos los problemas se pueden solucionar. Todo está en la Biblia para solucionar los problemas. La cosa es ser humilde, la cosa es ser manso. Cuando tú eres manso y humilde, es fácil solucionar los problemas. Cuando uno es altivo, arrogante, orgulloso y egoísta, es bien difícil, porque uno piensa en uno mismo, solamente en mí, y yo qué, y yo qué, y yo qué. Pero la otra persona, hay que pensar en la otra persona también. Entonces los problemas que hay en un matrimonio se pueden solucionar cuando los dos ponen de su parte. Vamos a seguir, porque vamos a ir al libro de Romanos también. Dice, el versículo 35 dice, esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. En otras palabras, esos versículos que leímos, el apóstol Pablo lo dice, no para ponerles carga, no para, como dice, para tenderos lazo, como quien dice, para que estén sujetos, sino para como dice ahí, para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. O sea que es lo que nos está dando aquí, libertad de que nosotros nos acerquemos al Señor. Los esposos juntos se acercan al Señor, se atienden el uno al otro, pero sirven al Señor. Los solteros sirven al Señor sin impedimento alguno, porque directamente le sirven al Señor, no tienen esposa. Las doncellas también le sirven al Señor, no tienen impedimento, no tienen un esposo que atender. Entonces es más fácil que ellas atiendan al Señor 100%, porque no tienen una pareja al lado. O sea, por eso dice ahí, para que sin impedimento busquen al Señor. Tanto unos como otros pueden buscar al Señor, porque los matrimonios se pueden ayudar el uno al otro y se pueden guardar en santidad, y los solteros también. Así es que ese es un consejo para solteros y casados en esta introducción. Acuérdense que empezamos diciendo que el tiempo es corto. Ese es el versículo clave. Ahora vamos a Romanos capítulo 13, donde ya el Señor también nos va a hablar por medio del apóstol Pablo también, que escribió la carta de los Romanos. Nos va a enseñar que en el capítulo 13 también estamos ya en los últimos días, los últimos tiempos, la noche está avanzada, dice allí. El capítulo
13 y déjenme buscarlo aquí. Y el versículo 11 dice, y esto conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. En aquel versículo que leímos dice que, y esto conociendo que el tiempo es corto. Y aquí dice, esto conociendo que el tiempo es ya hora de levantarse del sueño. Aquí habla como que hay personas que están dormidas. Él no está hablando al apóstol Pablo como personas literalmente dormidas, sino espiritualmente que están dormidas. Como que en ese tiempo las personas donde él escribió la carta, ¿verdad? Pues parece que la gente estaba como adormecida, como que no conocía los tiempos, no discernía los tiempos. Y ya desde ese tiempo ya se esperaba la venida del Señor. Por eso dice allí, ¿verdad? Conociendo el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Ya tenían algún tiempo que habían creído, ya puede ser que tenían algunos 3 años que habían creído, un poco más. Dice, pero ahora está más cerca nuestra salvación que el día que creímos. Ahora nuestra salvación está más cerca que cuando yo creí hace 22 años. Ahora ya hace 22 años que estoy más cerca de la venida del Señor. Ha valido la pena, ¿verdad? Esforzarnos estos 22 años, porque ahora estoy más cerca de la venida del Señor y aquí estamos todavía. Es bonito ver una persona que conociste hace 20 años y que te das cuenta que sigue perseverando. Yo sé que hay muchos, ¿verdad?, de nuestros tiempos que todavía están perseverando, pero hay algunos que ya soltaron el arado y lamentablemente están en una vida peor. Están otra vez por allá en el mundo. El enemigo los tiene atados con vicios, qué sé yo. Pero gracias a Dios que hay un remanente todavía que está esperando la venida del Señor. Y eso somos nosotros. Así es que siga hacia adelante. Usted puede ser que tenga 1 año, 2 años, 3 años, 6 meses. Pero ya que tomó la mano en el arado, ya que agarró el arado, no lo suelte. Porque si el Señor se tarda, digamos 10 años o 20 años, va a estar más cerca que de la venida del Señor que ahora. No se sabe cuándo viene el Señor. No se sabe su venida. Solamente dice que en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, ¿verdad? El Señor va a descender y la iglesia va a desaparecer del mundo. Por eso tenemos que estar esperando al Señor día con día. Hay que estar esperando al Señor día tras día. Si tú te acuestas, piensa que a lo mejor el Señor viene esta noche. Tú te despiertas, dale gracias a Dios que Dios te permitió despertar y que tienes un día más para glorificar a Dios en tu diario vivir. Pero esperando al Señor en nuestro corazón, en nuestro espíritu, tenemos que estar esperando constantemente día y noche, porque no sabemos cuándo el Señor aparecerá en las nubes y su iglesia desaparece del mundo. Sigue diciendo ahí, el versículo 12. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada, está hablando como de oscuridad. Y vuelvo y repito, no quiere decir que está hablando día en la noche, está hablando del tiempo. Estamos en tiempo de oscuridad, estamos en tinieblas por el pecado, por la maldad. Y la noche está avanzada. Cada día hay más tiniebla, cada día hay más maldad, cada día hay más pecado. Entonces la noche ya está avanzada. Y se acerca el día de la venida del Señor Jesucristo. Dice allí, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas. Si la noche está avanzada, desechemos las tinieblas que hay en nosotros, las obras de las tinieblas, el pecado que hay en nosotros, lo que nos contamina, desechémoslo de nosotros, porque no estamos limpios 100%. Todavía hay cosas en nosotros que tenemos que desechar y el Señor nos va a estar hablando en el libro de Colosenses, como que en realidad hay cosas que todavía tenemos que hay que desecharlas. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Las armas de la luz es vivir en santidad, vivir en amor, amándonos los unos a los otros, honrando a Dios, viviendo una vida temerosa al Señor. Eso es vestirse en santidad, ser humildes, ser mansos como Jesucristo. Eso es vivir en santidad, eso es vestirnos con las armas de la luz. Versículo 13. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias.
Dice que andemos como de día. Sabemos que en el día, toda la persona que anda por allí, anda haciendo sus actividades en el día y no se anda escondiendo porque sabe que anda haciendo sus actividades a la luz del día. Pero las personas que en las noches salen a hacer sus trabajos, puede ser que andan haciendo cosas indebidas. Y aquí pone como que las personas, si es de día, hay que andar como de día. Hay que andar haciendo las cosas buenas que agradan a Dios. No las cosas malas que hacen algunos por allí. Andemos como de día, honestamente, dice allí, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias, no en lujos y lascivias, no en contiendas y envidias, porque todas estas son obras de la carne. Y hay personas que aún hijos de Dios, todavía hay cosas que todavía tienen estas cosas, envidias, lascivias, lujurias. Todas estas cosas están en la carne, se manifiestan y los cristianos tenemos que hacer morir estas cosas. Versículo 14, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo andaba el Señor Jesucristo? Andaba en santidad, andaba en amor, andaba en humildad, en mansedumbre. Él era santo 100%. Entonces, así hay que vestirnos como Jesucristo nos dio ejemplo. Y no proveáis para los deseos de la carne. No proveamos para el pecado, porque esta carne es pecaminosa y se alimenta del pecado. No alimentemos la carne con el pecado, con las cosas que a la carne le agradan, que a Dios no le agradan porque son pecado. Entonces, no proveamos. En otras palabras, si tú tienes tu teléfono, no te vayas a la pornografía. No busques pornografía, no busques cosas que te contaminan. No proveamos, no busquemos cosas que nos van a dañar nuestra vida santa al Señor. Eso es lo que está diciendo, no proveáis para los deseos de la carne. Nosotros somos los que decidimos dónde nos metemos, a dónde vamos y qué hacemos. Nosotros somos los que decidimos. Nadie nos obliga, nosotros mismos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado para no proveer para la carne, sino que busquemos las cosas que agradan a Dios, viviendo en santidad, buscando de Dios, leyendo la Biblia, buscando alabanzas. Si te metes en la internet, si te metes en la tecnología, busca cosas que te van a edificar, busca buenas enseñanzas, busca buenas alabanzas. Esas cosas agradan a Dios, esas cosas nos alimentan nuestro espíritu, el hombre espiritual que tenemos dentro. Pero todo lo que es contrario, eso es proveer para la carne. Todo lo que sabemos nosotros que nos contamina, que nos hace sentir mal, nos hace sentir que estamos pecando, no proveamos, porque eso no le agrada a Dios. Tenemos que ser sabios. Vamos ahora a Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Ahí nos va a hablar más de las cosas que no agradan a Dios, de las cosas que son pecado y que no debemos de proveer. No debemos proveer para esa carne, porque la carne se alimenta del pecado y no queremos alimentar esta carne. Porque lo que queremos es alimentar este hombre espiritual que nació en Cristo Jesús. Somos nacidos de nuevo, somos nación santa. Todo lo tienen ahí, Colosenses capítulo 3 y versículo 5. Aquí habla de la vida antigua y de la vida nueva. El versículo 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. En otras palabras, lo carnal, hacerlo morir. Muchas de las veces queremos que Dios nos quite esos malos deseos, pero aquí dice que lo hagamos morir. Dios también, como estaba hablando el domingo pasado, que ha habido personas que le piden al Señor que les quite un mal vicio, un mal hábito, y el Señor se los quita, que ya después no tienen deseo de, si es de vino, de cerveza o de cigarro, no tienen deseo de volverlo a tomar. Pero esos son milagros que Dios hace, que uno le da la gloria a Dios, porque Señor, si no hubiera sido por ti, yo no hubiera podido. Dios te quita lo que tú no puedes, lo que tú no puedes, Dios te lo quita. Pero hay cosas que sí podemos nosotros hacerlas morir. Y hay veces que están allí, y a veces que tarda uno tiempo, pero sí las podemos hacer morir, con el tiempo las hacemos morir. Yo he hecho morir muchas cosas en mí,
que ya sé que están muertas, las puedo revivir también, pero yo no quiero revivirlas. Por ejemplo, antes me gustaba la música mundana, pero ya estoy muerto a la música mundana. Pero si yo voy y pongo música mundana, pues vuelvo a revivir esa obra pecaminosa en mí. Entonces yo no quiero hacer eso, porque todo está en nosotros. Por eso dice, no proveáis para los deseos de la carne. Si yo sé que eso me contamina, pues no la escucho. Cuando estuvimos un tiempo, ¿verdad? Así no nos congregábamos. Antes de congregarnos, pues yo no estaba ejerciendo la labor de pastor. Y empezaba a buscar música así que antes me gustaba a mí, mundana. Pero eso me di cuenta que siempre traía esa música en mí. Siempre me venía la canción. Y yo me dije, no, pues yo estoy mal porque entonces estoy proveyendo para el deseo de la carne. Si antes me gustaba esa música, tengo que desconectarme de esa música porque me estaba afectando. Estoy hablando cuando todavía no hacíamos servicios de reunión, todavía no nos reuníamos. De ahí para acá dije, no, yo no voy a proveer para el deseo de esta carne porque esto me va a contaminar. Prefiero mejor poner alabanzas que ayudan a mi espíritu. Y empecé a buscar. En ese tiempo yo no sabía ni buscar en Google, hermanos. Yo lo soy sincero, yo no sabía nada de eso. Ni siquiera cómo entrar en Google. Alguien me enseñó. Entonces empecé a buscar lo que es enseñanza, lo que es enseñanzas edificantes. Y de ahí empecé yo a escuchar enseñanzas de buenos predicadores. Y eso me empezó a alimentar. Y empecé a salir de muchas cosas, de muchos velos que yo tenía, que aún 20 años en la iglesia, pero yo tenía velos todavía, porque no podíamos escuchar a otros predicadores, casi no se nos permitía escuchar a otros predicadores. Entonces me di cuenta que hay muchos predicadores que enseñan bien, y entonces ese velo se me quitó. Empecé a darme cuenta que hay siervos de Dios alrededor del mundo que predican bien, buenas enseñanzas, y me quitaron muchos velos. Y dije, gloria a Dios por la tecnología. Y yo creo que ustedes también. Y empezamos a enviarnos mensajes. Yo todavía se los envío a algunos de mis hermanos. Cuando escucho una enseñanza buena, digo, mira, esta enseñanza está buena. Entonces, eso ayuda a alimentar nuestro espíritu. Entonces, ya lo mundano, ya no proveo. Ya no pruebo nada para lo mundano. Ahora que estoy ya dedicado 100% a la obra, pues ahora menos, porque estas enseñanzas me están edificando y yo no puedo proveer para mi vida carnal. Yo tengo que proveer para el espíritu, porque cuando yo me alimento en este hombre espiritual, yo puedo darles a ustedes de lo que el Señor me da. Entonces, un hombre carnal, ¿qué va a dar? Pura carnalidad. Entonces, todos los ministros tenemos que estar 100% sirviendo al Señor y no contaminar o no proveer para los deseos de la carne. En nada yo me quiero contaminar, porque yo no quiero contaminarlos a ustedes. Porque si yo soy carnal, puede ser que poco a poquito los pongo carnales a ustedes también. Y dice, no, pues como el pastor lo dice, eso está bien. No, pero el pastor también puede fallar, ¿verdad? Entonces no pongan la mirada en el pastor, porque así nos pasaba antes. No, pues el pastor lo dice, yo creo que eso no está malo decirlo. No, pues el pastor lo dice, yo creo que está bien. No, hay cosas que no debemos nosotros manifestar porque en realidad estamos carnales. Si las manifestamos es que somos carnales. Entonces, de ahí empecé yo a buscar y ahora digo, no, yo como siervo de Dios tengo que ser de bendición para la congregación. Tengo yo que proveer, no para la carne, sino para mi espíritu, para yo poder darle a la congregación lo que el Señor me dé en su palabra. Y me he estado alimentando de la palabra y he sentido que Dios me está dando más y más y más para traerles de enseñanza. ¿Crees que la gloria es para el Señor? Seguimos leyendo aquí. Haced morir pueblo terrenal en vosotros, ¿verdad? Dice ahí, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dice allí que la ira de Dios viene sobre los hijos de aquellos que hacen desobedientes, en otras palabras, que proveen para la carne, aquellos que son carnales, que son hijos de Dios, pero Dios se enoja. Dios se enoja con aquellos que no viven en santidad, según dice allí. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Son hijos de Dios, pero son desobedientes. Es como nosotros tenemos nuestros hijos, pero hay hijos desobedientes, ¿verdad? En nuestras familias. Son hijos de nosotros, pero son desobedientes. Ahí dice también que Dios en la iglesia hay hijos desobedientes y la ira viene sobre ellos. ¿Por qué? Porque no viven en santidad.
porque viven en el pecado, porque se ensucian en el pecado y viven en el pecado. Y a Dios no le agrada esa vida de pecado siendo un hijo de Dios. Por eso viene la ira de Dios sobre aquellos que son hijos desobedientes. Sigue diciendo el otro versículo. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Muchos de nosotros vivimos en el mundo, ¿verdad? Muchos de nosotros no nacimos en una iglesia. Nacimos en el mundo. Yo a los 30 y pico de años me convertí a Cristo. Entonces yo viví mi vida mundana. Entonces así vivía yo. Pero ya no tengo que vivir como vivía antes. Porque yo tengo que ser diferente. Por eso dice, hay cosas en las cuales vosotros vivíais en otro tiempo. Cuando vivías en ellas. Anduviste en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Muchos de nosotros anduvimos haciendo barbaridades y medias. Pero ya no tenemos que hacer esas cosas, porque ya el Señor nos limpió de nuestros pecados. Ahora nosotros tenemos que alimentar nuestro espíritu. Versículo 7. No es el 8. El 8 dice. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. O sea que lo que mencionó arriba, ¿verdad? Es fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia. Creo que no lo leímos, o sí lo leímos, ¿no, verdad? Sí, pero el versículo 5. O sea que el pecado que... ¿Sí los mencionamos o no? Yo creo que sí, ¿verdad? Más que no les di mucho énfasis. Por donde dice que hacer morir lo terrenal en nosotros, dice que es la fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Esas cosas están en la carne. Entonces acá en este versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, eso también no le agrada a Dios. Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. En el versículo 5 está hablando de obras de la carne que son pecado y son malos hábitos para el cristiano que tenemos que hacerlas morir. Pero aquí dice que también dejemos esas cosas que también no le agradan a Dios. Un cristiano como dice ahí, pero también dejar vosotros todas estas cosas, ira. Un cristiano que se ira, es un cristiano que en realidad tiene que dejar esa ira, porque esa ira ofende a los demás. Tú de repente estás creyendo que ese hermano es bien santo, de repente se enoja y hasta te quiere golpear, esa es ira. Entonces ahí se manifestó la ira. Entonces hay que dejarla porque entonces cuando te ven así, eres de mal testimonio. Y dicen, y este es cristiano y mira cómo se enoja. Dice, ira, enojo. Enojo es que tú estás molesto con alguien y no quieres ni saludar a la persona. Eso es estar enojado. Que tú duras días con ese enojo. La ira y el enojo son dos cosas diferentes. La ira es que tú te enciendes y hasta empuñas que quieres golpear. Esa es la ira. Que de repente se te pones hasta colorado de tan enojado que estás. Esa es ira. Entonces el enojo es algo diferente, algo que te hicieron, te sientes a lo mejor lastimado por algo que te hicieron y te enojaste y puedes durar hasta días enojado. O días o meses, puede ser hasta años. Depende. Entonces esas cosas no le agradan a Dios. Un cristiano no puede estar enojado ni un rato siquiera. Porque entonces no son buenos frutos de un cristiano. Entonces hay que dejar esas cosas. Ira, enojo, malicia. Malicia es que hay personas que todo lo ven con malicia, todo lo ven con malos ojos. A todo piensan que las personas están haciendo cosas malas y no es así, solamente porque ellos piensan. Eso es malicia. No podemos entrar en detalles, pero eso es lo que es malicia, que maliciar cosas que no son. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Hay personas que hablan palabras, aún cristianos, que se oyen bien feo, hermanos. Yo los he escuchado, que van a la iglesia y allá afuera hablan como un mundano. Y digo, pues este no parece cristiano. Una vez andaba yo con dos hermanos y andamos haciendo un trabajo ahí y uno al otro se decía allí de como se hablan los mundanos allá afuera. Y yo le decía, no, aquí está el pastor, respétalo. No, pues respétalo tú también. Pues los dos estaban diciendo maldiciones el uno al otro. Y dice, no, pues respeta al pastor. No, pues tú también. O sea que los dos estaban mal.
Y yo dije, no, estos son bien mundanos. Si en delante de mí dicen esas malas palabras, yo creo que allá se dan libertad. Allá entre los mundanos, por allá donde no hay un cristiano al lado. Porque así como hablaban, hermano, es como estar escuchando a un mundano. Igual, un mundano. Entonces digo yo, la Biblia dice que esas palabras no podemos nosotros decir. Cuando ellos le predican a un cristiano, digo a una persona, y lo invitan a la iglesia, no dice, pues ¿para qué? Dice, mira, si tú cómo estás. Con ese vocabulario que tú tienes, si tú dices que eres cristiano y vas a la iglesia, te van a criticar. Van a decir, mira, tú no eres cristiano, tú eres un mundano igual que nosotros. Y no lo pueden negar porque lo están escuchando. Por eso nosotros tenemos que ser diferentes, hermano. Palabras deshonestas no pueden salir de nuestra boca, sino toda la palabra que agrade a Dios y que agrade a los demás. Dice el otro versículo, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Si antes te gustaba mentir, pues ya deja de mentir, porque una persona que miente ya no se le tiene confianza. Y si a mí me miente una persona, un hermano, si me miente, ya no le tengo confianza, hermano. Puede ser que si está empezando en los caminos de Dios, se la pase, porque bueno, pues tiene todavía eso de mentir, ¿verdad? Pero si ya tiene años, ya tiene tiempo en el evangelio y me miente, pues algo está pasando, a lo mejor no ha nacido de nuevo. Porque entre nosotros no debe haber mentiras, no tenemos que mentirnos los unos a los otros. Porque entonces eso no es de cristianos, eso es de mundanos. Entonces dice ahí, no os mintáis los unos a los otros. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Solamente los del viejo hombre, los mundanos, les gusta mentir, pero nosotros los cristianos tenemos que ser honestos en todo lo que digamos. No tiene que haber mentiras entre nosotros. Versículo 11. No, versículo 10. Dice, y vestidos del nuevo hombre, dice ahí, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Hay que despojarnos del viejo hombre de sus hechos y revestidos del nuevo hombre, dice ahí, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Tenemos que tener la imagen de Cristo. Nuestra imagen tiene que parecerse a la imagen de Cristo. Y dice que se va a ir renovando poco a poco. Por eso muchas de las veces nosotros, cuando venimos a Cristo, no es de la noche a la mañana que vamos a cambiar. A veces tenemos malos hábitos, malas costumbres y cosas que todavía todavía nos pueden tachar de mundanos. Pero tenemos que ir cambiando poco a poco. Tenemos que ir renovando nuestra mente, todo nuestro ser, de tal manera que los demás se agraden de nuestra presencia. Que las cosas que nosotros hacemos y decimos sean de agrado para los demás, para que los demás se sientan en confianza con nosotros. Entonces, eso es vestirnos del nuevo hombre, revestirnos a la imagen de Jesucristo, parecernos a Jesucristo. Él anduvo en amor, él anduvo en mansedumbre, él era humilde de corazón, él no agredía a nadie, solamente a aquellos que lo perseguían y claro, pues él se defendía. Pero él todo lo que hacía no lo hacía para dañar a nadie, sino para hacer entender a las personas de que quién era él y que lo mandó el Padre y que él era el Hijo de Dios. Versículo 12. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia. Así es como tenemos que esa es la vestimenta del cristiano. Dice ahí, vestidos pues como escogidos de Dios. Primera vez, santos y amados de entrañable misericordia. En otras palabras, nosotros tenemos que tener mucha compasión por todos los demás, por todo el mundo y por los demás que nos rodean. Eso es entrañable misericordia. Amar al pecador, no amar lo que hace, pero amarlo de que orar por él para que venga al conocimiento de la verdad y sea salvo. Eso es lo que tenemos que hacer los hijos de Dios. Amar a aquel que está perdido y orar por él, desearle la salvación. Eso es entrañable misericordia. Así tenemos que andar. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos llamados de entrañable misericordia, de benignidad, ser buenos, de humildad, ser humildes, y de mansedumbre y de paciencia. Tenemos que ser humildes, mansos y tener mucha paciencia. Tener mucha paciencia aún los unos con los otros, entre nosotros mismos.
Porque vuelvo y repito, a veces que entre nosotros tenemos todavía malos hábitos y tenemos que los unos a los otros tener misericordia, esperando y tener paciencia de que las personas cambien. De que las personas que no nos caen bien, que cambien su modo, su carácter. Si es que tienen un carácter muy difícil de soportar, pues hay que tenerle paciencia a esas personas y que algún día el Señor puede cambiarlos y volverlos mansos y humildes también, como el Señor es. Porque este es un procedimiento, hermanos, un procedimiento a la santidad. El cristiano nunca va a estar perfecto. Esto es un procedimiento, pero tenemos nosotros que hacer cada día, estar en ese procedimiento. Tenemos que ir para adelante, no ir para atrás. Se tiene que ver el cambio en cada uno de nosotros. Yo he analizado desde que nos reunimos ya hace un año, el grupito que nos hemos reunido, yo he visto el cambio en cada uno de ustedes. Puede ser que ustedes no se lo ven, el cambio, pero yo he visto el cambio en muchos y en muchas aquí, de los que empezamos a reunirnos. Y yo veo la mansedumbre, la humildad en personas que antes yo miraba con altivez, que como que eran altivas, pues ahora los veo con humildad, con mansedumbre, y digo, el Señor ha estado trabajando en este año, en estos meses que nos hemos estado reuniendo, vale la pena pastorear. Y puede ser que usted no se dé cuenta, pero yo sí me doy cuenta. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo. Porque a los pastores Dios nos da discernimiento y Dios nos muestra a veces cosas que a lo mejor no todo el mundo ve. Pero eso me anima a mí, de que personas que yo conocí con malos hábitos, qué sé yo, con vanidades, con lujurias, con qué sé yo, con cosas que ya mencionamos, ahora los veo diferentes, ahora los veo humildes, ahora los veo con mucha amabilidad para con los demás. Ya no se enojan rápidamente, ya no gritan. Entonces digo, están cambiando la enseñanza, la doctrina nos está cambiando a todos y vale la pena, amén, pastorear. Vale la pena porque cuando usted se deja pastorear, Dios lo va a componer. Amén. Si usted está torcido, Dios lo va a enderezar. Para Dios no hay nada imposible. Por eso hay que tenernos paciencia los unos a los otros. La paciencia es muy importante. Tenemos que tenernos paciencia, porque es lo que dice allí. El versículo 13 dice, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Hay veces que nos tenemos que soportar, ¿verdad? Porque hay veces que ya no es solamente amarnos, sino soportarnos. Cuando hay iglesias donde hay personas difíciles de amar, pues hay que soportarlas tan siquiera. Yo conocí personas, ¿verdad?, en estos 20 años que eran difíciles de amar, pero nos estuvimos soportando como por 20 años, ¿verdad? Porque no nos salimos. Por 20 años estuvimos perseverando. Entonces había caracteres que a veces era difícil de soportar, pero teníamos que soportar. Entonces ahí que nos soportemos los unos a los otros. Si no puedes amar, tan siquiera soporta hasta que la persona sea un poco más perfecta, si tiene un carácter difícil de soportar. Por eso dice ahí, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, que cuando hay que perdonar, ¿verdad? Eso es lo del cristiano, perdonándonos unos a otros. Sigue diciendo. Dice, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también haced vosotros. Que si alguien se queja uno con otro, puede suceder y ha sucedido, que a veces entre los hermanos se pelean, se enojan. Entonces, de la manera que Jesucristo nos perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Verdad? Porque hay hermanos que sí se enojan y vienen con uno y uno tiene que hacer la paz entre los dos. Y eso es bíblico, o sea que si usted algún día se enoja con alguien, pues usted está en el buen lugar. Amén. Simplemente reconozca, bueno, yo fallé, yo en realidad me alteré, en realidad sí, todavía tengo este problema que me enojo rápido. Reconozca su problema y ya, pida perdón y perdone también y sigamos soportándonos los unos a los otros, porque esto es bíblico. Versículo 14, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si tú tienes amor, aunque te hagan lo que te hagan, eso es el vínculo perfecto, esa es la unidad perfecta, perdón,
la unidad perfecta, lo que nos une, el amor. Si tenemos amor, hermanos, podemos soportarnos. No necesitamos ni soportarnos porque el amor lo cubre todo. El amor cubre todas las faltas. Cuando tú amas a alguien, no importa que la persona tenga mal carácter, tú simplemente lo amas. Porque sabes que esa persona está necesitada, en realidad está en el procedimiento. Pero el amor dice que es el vínculo perfecto en la iglesia. Si nos amamos los unos a los otros, estamos ahora sí que en la perfección. Pero como en el versículo anterior, pues tan siquiera hay que soportarnos. Si vamos en el procedimiento, hay que soportarnos hasta que lleguemos al amor, que es el vínculo perfecto, que nos amemos verdaderamente como Dios nos ama. Y eso va a suceder, hermanos. Simplemente sigamos unidos, congregándonos, no viendo las faltas de los demás, cositas pequeñas que pasan, hay que dejarlas pasar y se olvidan, hermano. Cositas pequeñas, situaciones se olvidan si uno pone su mirada en el Señor, porque nadie es perfecto. Jesucristo es el perfecto y a Él hay que imitar. Sobre todas estas cosas dice, vestidos del amor, que es el vínculo perfecto, versículo 15, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y ser agradecidos. La paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Cuando tú tienes la paz de Dios, el Señor está en tu corazón, no importa lo que pase. Cuando tú tienes paz, no importa lo que pase a tu alrededor, todo estará bien. La paz es lo más importante que debemos de tener. Dice la Biblia que sin paz y sin santidad nadie verá al Señor. Por eso, tengamos paz, busquemos la paz siempre. Como vuelvo y repito, si alguien te ofendió, pues ve y haz la paz con esa persona. Como luego dicen allá en mi tierra, vamos a hacer las paces. ¿Verdad? Así se decía antes, hacer las paces. Y había contiendas, pues se reunían, se juntaban, no, pues mira, esto así y así, me ofendiste, ok, hacemos las paces. Pues aquí hay que perdonar para que haya paz, según aquí la enseñanza. Versículo 16, ya vamos a terminar. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con alegría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Dice que la palabra de Cristo more en vosotros. Tenemos que tener la palabra de Cristo, la palabra de Dios en nosotros en abundancia. Porque si tú tienes palabra de Dios, tú te puedes defender. El enemigo no puede venir y hacerte caer fácilmente, porque tú tienes palabra de Dios. Cuando tú tienes palabra de Dios, tú estás bien fundamentado y las pruebas, los problemas, las situaciones que te rodean no te van a hacer caer fácilmente, porque tú tienes palabra de Dios, estás bien fundamentado. ¿Se acuerda de cuando dice Jesucristo que cuando tú edificas en la arena, eso en realidad llegan los ríos, las tempestades y arruinan esa casa, pero el que edifica sobre la roca estará firme? Cuando tú estás bien cimentado en la palabra de Dios, es que tú estás fundado sobre la roca. Por eso tenemos que tener la palabra de Cristo en abundancia nosotros, escudriñar bien la palabra, leer bien y recibir las enseñanzas, congregarnos, no dejar de congregarnos, porque teniendo buena palabra en nosotros, las cosas no nos van a mover fácilmente, las situaciones, los problemas, porque tenemos palabra en abundancia. Por ejemplo, hace más de un año yo tuve un problema grande, entonces la palabra de Dios me mantuvo firme. Yo busqué palabra aquí, ya tenía mucha palabra en mí, entonces busqué aquí, acá y allá, y me mantuve firme. Me mantuve firme, no me moví ni a derecha ni a izquierda, simplemente dije, no. Yo me mantuve firme, ¿por qué? Porque tenía palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está en mí en abundancia, gracias a Dios. Y así quiere el Señor que todos tenemos la palabra de Dios en abundancia, para cuando vengan las luchas y las pruebas, no te tumben, sino que te mantengas firme como la palmera. Versículo 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagamos, hacedlo en el nombre del Señor. Sabemos que si nosotros estamos orando,
siempre al final decimos en el nombre del Señor, que así sea. Y todo lo que hagamos ahí de palabra o de hecho, hay que hacerlo en el nombre del Señor. Porque el Señor nos dio el poder en su palabra, en su nombre, para hacer todo lo que queramos hacer nosotros en su nombre. En su nombre podemos orar por los demás. En su nombre podemos reprender. En su nombre le pedimos al Padre, Señor, súpleme esto en el nombre de Jesús. Señor, guarda mi familia en el nombre de Jesús. Dice que de palabra y de hecho, todo lo que hagamos en el nombre de Jesús tiene que ser. Todas nuestras oraciones tienen que ser en el nombre de Jesús. No en el nombre de María o de San Pedro o de San Lázaro, no, en el nombre de Jesús. Porque Jesucristo es el que pagó el precio en la cruz del Calvario. Él es nuestro Salvador. Dice que hay un nombre, solamente en el nombre de Jesús, ¿verdad? Se dobla toda rodilla, lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Es el único nombre que el diablo respeta, ¿verdad? A Dios no le agrada el nombre de Jesús, porque Él nos dio potestad en su nombre. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Que todo lo que tú hagas y digas sea en el nombre de Jesús, y en el nombre de Jesús también demos gracias. Por eso yo creo que esta doctrina en la cual nosotros estamos está de acuerdo a la palabra de Dios, porque nosotros oramos en el nombre de Jesús, le damos gracias al Padre en el nombre de Jesús, y todo en el nombre de Jesús, todo lo que hacemos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Por eso yo me siento cómodo, porque yo siento que estamos en la doctrina sana, que es el evangelio que el Señor nos ha dejado. Y yo me siento tranquilo porque yo no estoy, ¿verdad?, haciendo nada que no esté de acuerdo a la palabra, porque lo estamos haciendo bien como el Señor nos enseña. Así es que estamos por buen camino. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Qué tal si para terminar, porque me quedan unos 5 minutos, vamos a Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Vamos a leer unos cuantos versículos nada más. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1. Ahí el Señor nos dice que el Señor nos ha dado autoridad. Aún este mundo, ¿verdad?, a veces nos quiere como quien dice sacar del camino del Señor. Pero allí en ese capítulo 5 de Primera de Juan, versículo 1, vamos a leer solamente unos cuantos versículos y nos vamos. Solamente vamos a leer 5 versículos. Dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo, ¿verdad?, a veces nos quiere agobiar, las corrientes del mundo nos quieren sacar de la voluntad de Dios, pero dice ahí que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Si tú naciste en el Evangelio, si tú naciste en la iglesia, ¿verdad?, aceptaste a Jesucristo como tu Salvador, tú puedes vencer al mundo. Podemos vencer las tentaciones, todo lo que el mundo ofrece, todo lo que es vanidad, lo podemos vencer porque somos nacidos de Dios. Porque Dios nos da discernimiento de las cosas malas que el mundo ofrece para no vivir en ellas, como empezamos en la enseñanza al principio. Tenemos nosotros, ¿verdad?, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Porque dice ahí, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, versículo 4. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, la fe en Jesucristo. Con la fe en Jesucristo vencemos todos los obstáculos que el mundo y el diablo nos ponen para no seguir hacia adelante. Usted manténgase firme creyendo en el Señor Jesucristo, no se mueva de la fe, Él es nuestro Salvador, pídale a Él
ruégale a Él: Señor, yo tengo este problema, tengo este mal hábito, tengo este mal carácter, me enojo, soy rabioso, soy rabiosa, no me soporto ni yo mismo. Señor, ayúdame, quítame este mal carácter y en el nombre de Jesús yo te lo pido. Ayúdame, Señor. Porque dice en otro versículo que en el nombre de Jesús, ¿verdad?, le pedíamos a Dios que en el nombre de Jesús hagamos todas las cosas y en el nombre de Jesús le demos gracias al Padre también. Pues todas las cosas que tú no puedes vencer, aquí dice que el que es nacido de Dios vence al mundo. Todo obstáculo lo podemos vencer porque somos nacidos. Y dice que esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú vences al mundo. Tú puedes vencer al mundo, según dice ahí ese versículo. ¿Por qué? Porque tú eres nacido de Dios. Y Dios te da discernimiento, Dios nos da las armas. Dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, para destrucción de todo lo que el diablo nos tira. Por eso tenemos nosotros que, dice que la palabra de Dios more en abundancia en nosotros. Aliméntese de la palabra de Dios. Lea la Biblia, busque enseñanzas que le edifiquen. Ahora la Biblia la puede traer en su teléfono usted. Ya hasta en el trabajo puedes traer tu Biblia. Y además la puedes escuchar. Te pones los audífonos y escuchas la Biblia allí. O sea que ya no hay excusa, hermano, para los hijos de Dios. Ya no hay excusa. Antes solamente se escuchaba palabra de Dios en un púlpito, en una iglesia. Porque escasamente había Biblias. Y había unos que ni podían conseguir Biblias. Ahora la Biblia la tienes en todo lugar, donde quiera. Entonces no hay excusa para alimentarnos de la palabra de Dios. Para que la palabra de Dios more en nosotros en abundancia. Y así no seamos presa fácil del enemigo ni del mundo. Porque el Señor nos ha equipado con todas sus armas, que no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Vuelvo y repito, ¿quién es el que ha vencido? ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y ahí termina la enseñanza. Jesús es el Hijo de Dios. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, tú vences al mundo. Tú vences los obstáculos. Eres hijo de Dios. La fe es la que vence al mundo. La fe que tú tienes, la fe que el Señor nos ha dado, la fe en Jesucristo. En Él somos más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tal si nos ponemos de pie y pasen los músicos al altar? Con una alabanza vamos a despedir. Que el Señor nos ministre por medio de esta alabanza, este canto, y así nos vamos a nuestros hogares. Si alguien quiere pasar a recibir oración, podemos orar por usted. Cualquier problema que usted esté pasando, solamente Dios lo sabe, pero sabemos que la oración eficaz del justo puede mucho. Y sabemos que si usted pasa y con fe, pidiéndole a Dios que el Señor lo ayude en su problema, en su situación o qué sé yo, podemos orar y el Señor lo va a ayudar. Sí, Señor, gracias, Padre. Meditemos, cantemos este canto y que el Señor nos siga ministrando por medio de este canto. Sí, Señor, gracias, Padre. Gracias, Señor. Estoy aquí, Sí, Señor, gracias, Padre. Señor Jesús. Oh, sí, Señor. Ante tu altar, mi Salvador. Sí, Señor, estoy aquí, Señor Jesús. Sí, Señor, ante tu altar, mi Salvador. Sí, Señor. Extiende tu manto, extiende tu manto sobre cada uno de nosotros, Señor. Extiende tu manto, sí, Señor. Seré limpio, límpianos, Señor. Seré sano, seré ungido y renovado, sí, Señor. Seré limpio, seré sano, seré ungido y
renovado. Extiende tu manto, sí Señor. Extiende tu manto, sí Señor. Extiende tu manto. Extiende tu manto, sí, sobre mí. Extiende tu manto sobre cada uno, Señor, aquí. Sí, Señor. Estoy aquí. Extiende tu manto, Padre Santo, Señor Jesús, sobre Irma, Padre. ante tu altar, Sí, Señor. mi Salvador. Estoy aquí, Señor Jesús, ante tu altar, mi Salvador. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Y seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Seré limpio y seré sano, seré ungido y renovado. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Y seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Seré limpio, seré sano, seré ungido y renovado. Extiende tu manto. Extiende tu manto. Extiende tu manto sobre mí. Y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada. Dentro de ti me esconderé, y aunque arrecie la tormenta, pero yo en tu presencia Seguro estaré, porque tú eres mi refugio, mi ciudad amurallada.
de ti me esconderé en tu presencia, en tu presencia, en tu presencia. Sí, Señor. Padre, como decía tu siervo Moisés, si tu presencia no va con nosotros, pero tú vas con nosotros, Señor. A donde quiera que vayamos, sabemos que tú dices, Señor, tu palabra, que tú estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, Señor. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nosotros, por tu presencia en este lugar. Gracias por mis hermanos que se dieron cita en esta noche, Señor. Gracias por el esfuerzo, Señor, que tú produciste en ellos, Señor, tanto el querer como el hacer, por tu buena voluntad, Señor. Porque si no fuera por ti no estuviéramos aquí, Señor. Gracias te damos, Señor, porque te los has traído, Señor. Aquellos que no pudieron llegar, Señor, en sus casas, Señor, bendice a los Padres Santos también, Señor, de igual manera. Y gracias te damos, Señor. Llévanos a nuestros hogares, guárdanos y protéjanos de todo mal, de todo accidente. Que lleguemos a nuestros hogares sanos y salvos, Padre, y poder, Señor amado, descansar en esta noche, Señor, mientras dormimos. Y el día de mañana levantarnos, Señor, con nuevas fuerzas para ir a trabajar, Señor. En el nombre de Jesús, los niños a la escuela, Padre, guárdalos y protégelos también, Señor. En el nombre de Jesús, en tus manos nos ponemos, Señor. Amén. Dios le bendiga. Saludos unos a los otros. Estamos despedidos. Nos vemos aquí el viernes. El viernes pues estará predicando otra persona de los líderes, así es que no falte y nos vamos a gozar. Hacia adelante. Dios le bendiga. Hasta el viernes.